Hace más de 5.000 años se asentaron en Mesoamérica varios grupos indígenas provenientes de diferentes partes del mundo. En el centro de México se establecieron, entre otras culturas, los náhuatls en los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz, los otomíes en el altiplano mexicano de los estados centrales de México, los chichimecas en Guanajuato, Zacatecas y estados circunvecinos, los toltecas en Hidalgo, Morelos y el Estado de México. Cabe señalar que hay similitudes entre las lenguas quechua y el purépecha, a pesar de la traducción al castellano. Conocedores de la historia antigua del Perú comentan que tal vez los integrantes de la cultura quechua viajaron por el Océano Pacífico hasta las costas de Michoacán desde el año 600 a.C. al 400 después de Cristo, a donde llevaron sus costumbres religiosas, su lengua, dioses y demás componentes de sus hábitos, y ahí se establecieron. En la cosmovisión de la lengua quechua, el pasado está adelante, porque podemos verlo, y el futuro es desconocido y está detrás nuestro. Chao. Nos vemos la semana que está atrás. El cronista e historiador michoacano J. Rubén Romero, en su obra Apuntes de un lugareño de 1932, detalla el diálogo entre él, como cobrador de impuestos de piso, a un comerciante indígena de una plaza de Pátzcuaro. Al final de la frase, "Te lo di la semana que murió", haciendo referencia a la semana anterior, antes de la llegada de los españoles, donde ahora está asentado el municipio de Panendícuaro. Hubo una comunidad, tal vez purépecha, ubicada a 300 metros al norte de la localidad de La Córdoba, en el Plan de Botello, junto a las faldas del Cerro de San Lorenzo y al lado sur del arroyo de San Andrés, el cual era llamado por sus moradores como Tzirapecuaro. Poseían sus tierras de cultivo, de donde obtenían calabazas, jitomate, vainilla, maíz, chayote, cacao, y además criaban el guajolote y otras aves, así como unos perros de raza ya desaparecida. En el año 1525, el conquistador Hernán Cortés, a través de las encomiendas, cedió a su capitán Juan Villaseñor Orozco los terrenos que comprenden ahora los municipios desde Huango, hoy Villamorelos, hasta Numarán, de este a oeste, y hasta Zacapu, de norte a sur, dividiendo los terrenos bajo el nombre de estancias de ganado. Una estancia de ganado mayor tiene 1.720 hectáreas de pastizal. Una estancia de ganado menor tiene 760 hectáreas de cerril, y una estancia de caballería tiene 42 hectáreas agrícolas. La suma total es de 5.160 hectáreas, incluido el asentamiento de Tzirapecuaro. Los españoles trajeron primero el caballo, después los cerdos, luego las reses, los borregos, las gallinas y las cabras. En 1561 se estableció un molino de trigo en el actual Botello, junto al río llamado de Don Juan, Villaseñor Orozco. También trajeron a México el trigo, la cebada, avena, lentejas, centeno, olivos, alfalfa, lechuga, rábano, espinaca, caña de azúcar, limones, naranjas, manzanas, uvas. En 1575, Fray Juan de Lagunas concluyó la traducción de las partículas purépechas que conforman el nombre del lugar, siendo este Pa, Ngue, Ndi, Ni, Qua, Ru, deduciendo su significado a lugar de terrenos ásperos y difíciles con jorobas y bajíos. Los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, prohibieron a los conquistadores que afectaran a los indígenas tanto en sus propiedades como en sus personas, pero la ambición de los encomendaderos fue más y comenzaron a abusar
e iniciaron los despojos de sus tierras y cultivos a los habitantes de Tzirapecuaro. Primero intentaron comprarle sus terrenos, y al no vender los indígenas, les soltaban en sus cultivos las reses, los cerdos y cabras para que dañaran los mismos. Después les comentaban que por vivir cerca del cerro no recibían la luz del sol temprano y eso les causaría enfermedades crónicas y mortales. Finalmente, después de varios años, en 1576, lograron que los indígenas les cambiaran sus productivas tierras agrícolas por unos terrenos en el monte llamado El Janamo, ubicados al sur de la actual Unidad Deportiva de Panendícuaro. Terrenos en el monte, entre espinosos zarzales, no aptos para vivir ni cultivar la tierra. Aún así, los españoles les asignaron unas tierras de cultivo, llamadas de pan llevar, ubicadas al este del actual Panendícuaro, llamadas Las Tablas, donde establecieron un molino de caña de azúcar. Ahí cultivaron los vegetales para alimentarse, pero seguían siendo menospreciados por los invasores españoles. A finales del año 1601, los habitantes de Tzirapecuaro, que ahora vivían en la zona del Janamo, fueron llevados, la mayoría por la fuerza, a adoctrinar en la fe católica hasta Santiago Conguripo, al norte del actual Angamacutiro. Allí estuvieron casi 70 años hasta que los liberaron y regresaron a su origen. Muchas de las haciendas de la región colapsaron, ya que no había indígenas que las trabajaran, pues estos fueron llevados a adoctrinarse. La zona habitada del Janamo volvió a crecer cuando regresaron de Santiago Conguripo y luego del paso de los años llegó hasta el barrio del Calvario al sur del actual Panendícuaro. A finales de 1699, por falta del agua, comenzaron a bajar hacia el este, desde el Janamo hasta el actual barrio del Calvario, recorriendo casi 2 kilómetros entre los dos lugares. En el año 1769, el dueño de la hacienda del Fresno otorgó un permiso para que construyeran en sus terrenos una zanja que llevaría agua desde el río Angulo para regar las zonas áridas del sur de Panendícuaro, con lo que florecieron muchas huertas de frutas y verduras. En el año 1771 se construyó una capilla para viajeros en el barrio del Calvario, llamada inicialmente Capilla de la Cruz, ya que tenía una cruz de madera en su atrio. Fue restaurada en 1871 y en 1919 y sirvió como cuartel militar, escuela, salón de juntas, y desde 1941 el cura José María Báez la recuperó y la convirtió en la capilla de la Virgen de la Advocación de las Angustias. En esta época comenzaron a florecer las haciendas en la región, entre ellas Pómacuaro, Hacienda de Curimeo, El Fresno, Botello, Orapóndiro, Epejan, Copándaro y muchas más.